¿Cómo están, amigos? Es un gusto saludarles nuevamente aquí a través de su programa Preguntas y Respuestas desde el punto de vista bíblico. Les damos las gracias a aquellos que siempre nos sintonizan, que están pendientes del programa, y de igual manera a aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que lo hagan, que se suscriban. Preguntas y Respuestas Lorena Díaz, y que le den clic a la campanita para las notificaciones. Así pueden recibirla siempre que tengamos algún video nuevo, que es todos los días martes a las 7 de la noche, hora de California. Ustedes dependientes según su región, según su país donde nos esté viendo, cuál es la diferencia de hora, pero acá se transmite hora de California, martes a las 7 de la noche. El día de hoy el Señor nos trae un tema muy interesante, un tema que más que todo es para que reaccionemos, para que nos demos cuenta de cosas que están pasando en el mundo, que a lo mejor algunos lo sabemos, pero no tenemos a detalle, no hemos profundizado en ciertas cosas que están pasando, y de eso se trata el programa del día de hoy. El Señor quiere que no nos durmamos. El programa se llama No te duermas. Ese es el tema del programa y vamos a estar orando. Acompáñenme para que el Señor tome control de este programa. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la vida que nos das el día de hoy, Padre. Gracias por el respirar, gracias porque a ti lo debemos todo, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú tienes cuidado de nosotros, de nuestras familias. Y por esa razón, Señor, es que quieres que el día de hoy, Padre, se discuta este tema. Yo te pido, Padre, que tú tomes control desde el inicio hasta el final, Padre, de este programa, Señor. Sé tú hablando. Espíritu Santo, es un tema difícil y yo te pido, Espíritu Santo, que tú toques esos corazones para que si hay personas que tienen velos sobre sus ojos, Padre, les sean quitados, Señor, y los ayuden a despertar, Señor, a despertar. Esta es la advertencia que nos quieres hacer el día de hoy, que no nos durmamos, que despertemos, Padre. Toca esos corazones, ayúdame, Señor, a menguar yo para que tú hables, tú me uses, yo no sea la que esté hablando, Señor, no sea yo quien dé mi opinión, Padre. Tú eres el que ha respaldado, el que me has ayudado para hacer esta investigación, Padre, así que toma tu control, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a estar enfocándonos en el versículo del libro de Mateo, capítulo 26, verso 41. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice este versículo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este versículo fue escrito porque el Señor, en ese momento que Él dijo estas palabras fueron dichas por el Señor Jesucristo. Él dijo: velad y orad, porque ¿para qué dice? Para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué estaba pasando en ese momento? En ese momento el Señor Jesucristo estaba a punto de entrar en el momento más difícil de su vida, a punto de cumplir una promesa grandísima, pero esa promesa traía un sacrificio y un sufrimiento tremendo para el Señor Jesucristo. Y había dejado a sus discípulos para que oraran. Les dejó una misión en ese momento y les dijo: oren. Oren, porque el Señor sabía lo que estaba a punto de pasar, sabía que lo que estaba a punto de suceder iba a ser algo difícil para Él, pero no únicamente para Él. Y por eso había dejado a sus discípulos esta encomienda de decirles: oren, oren, porque Él sabía la dificultad que se avenía, Él sabía lo que estaba a punto de suceder. Pero ¿qué pasó? Vamos a leer un poquito más. Dice: si nos regresamos un poquito, porque esto el Señor lo repite, nos regresamos al verso 40, dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. El Señor había dejado a sus discípulos y fue a orar el Señor
a encomendar su espíritu, a pedirle al Señor que le ayudase. Dice la Biblia que el nivel, dice que tanto fue lo que el Señor estaba sintiendo en ese momento que sudó sangre. Y estaba yo investigando un poquito acerca de esto y dice de que para que el cuerpo sude sangre tiene que estar en un nivel de estrés extremo. Y eso era lo que le estaba pasando al Señor Jesucristo en ese momento. Y por eso necesitaba en ese momento más que en otro que aquellos a quien Él les había dejado la comisión de orar, los respaldaran. Pero ¿qué dice? ¿Qué le dice en ese verso 40? Estaban dormidos. Los halló durmiendo, dice. Y le dice él, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Qué quiere decir el verbo velar? El verbo velar es cuidar solícitamente de algo. Es un sinónimo de custodiar, de cuidar con esmero. Eso era lo que el Señor les estaba diciendo. Cuida con esmero, vela con esmero, esfuérzate, porque dice, porque a la verdad el cuerpo quiere, pero el espíritu es débil. Hablamos de que el Señor se los pedía porque Él sabía lo que estaba a punto de pasar, pero no únicamente a la vida del Señor Jesucristo, sino también lo que venía para aquellos que eran discípulos de Él. Él sabía el tipo de persecución que ellos iban a comenzar a pasar. No solamente a comenzar, porque ya estos discípulos ya habían experimentado junto con el Señor ese mismo acoso de aquellos seduceos, de aquellos fariseos, de aquellos que se oponían al Señor Jesucristo. Ya ellos habían experimentado, ellos sabían que no era tiempo de estar durmiendo. Estos discípulos sabían, no era tiempo de estar durmiendo. Ellos habían palpado, ellos habían vivido ya el acoso de estos contra la vida del Señor Jesucristo y los que eran discípulos de Él. Entonces ellos sabían lo que se venía porque también el Señor ya les había hablado, ya les había dicho lo que iba a acontecer. Entonces vemos cómo aún ellos sabiendo que tenían que velar con esmero porque estaban en una situación de dificultad, ya estaban viviendo en una situación de dificultad y lo que se venía iba a ser todavía peor. Pero ¿qué ocurre? Que la carne, dice el Señor, es débil. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor a través de estas palabras? Que nuestra carne va a ser tentada por muchas cosas, tentada por el enemigo para que nos distraigamos, para que nos durmamos físicamente, para que nos durmamos espiritualmente, que ese tiempo que necesitamos dedicarle a la palabra no lo hagamos, porque estamos más enfocados en las cosas del mundo, porque estamos enfocados en ir a las reuniones con los amigos los domingos, porque entre la semana estamos más enfocados en llevar a los hijos a actividades como el soccer, como clases de baile, como cosas que no digo que no son importantes, pero no son las más importantes. Porque ahorita estamos atravesando tiempos difíciles y vienen tiempos peores, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que los tiempos que vienen son más difíciles que los que estamos viviendo aún en este tiempo. Y era precisamente lo que el Señor le quería hacer entender a los discípulos en ese momento. Estás viendo la necesidad, estás viendo la dificultad y dejas que la carne te domine. El espíritu a la verdad quiere, pero la carne te domina. Ora, intercede, clama, no te duermas, no te duermas. El enemigo está ganando terreno en muchas maneras y nosotros al no velar, al no custodiar, al no estar pendiente de nuestra vida espiritual y también de la de nuestra familia, de la de nuestros hijos, porque siempre y cuando nuestros hijos estén a nuestra responsabilidad, estén todavía bajo nuestra custodia, todavía podemos hacer algo. Cuando ellos ya se van fuera, lo único que podemos hacer es orar por ellos,
porque ya salen de nuestro dominio, de nuestra custodia, pero mientras estén con nosotros podemos hacer mucho más, orar, pero hacer mucho más que eso, inculcarles valores, enseñarles la palabra de Dios, enseñarles el temor a Dios. Eso es algo súper importante que no estamos haciendo, porque estamos dormidos viendo Netflix, porque estamos dormidos yendo a las fiestas los fines de semana, porque estamos dormidos yéndonos a la playa el día domingo en vez de llevar a nuestros hijos a la iglesia para que aprendan el temor a Dios. ¿Dónde lo van a aprender si no lo llevas a la iglesia y no se lo enseñas en casa? ¿Lo van a aprender en la escuela? Lo dudo. Y de eso vamos a hablar en un momento. Pero el Señor quiere despertarnos el día de hoy. Tú que tienes todavía tus hijos en casa, puedes hacer algo. A lo mejor tú digas, yo ya no tengo hijos, pero tienes sobrinos, tienes nietos, que aunque el nivel de lo que uno pueda hacer por ellos o decir se minimiza, porque pues uno no tiene el dominio sobre ellos, pero podemos alertar a estos padres de familia, a estos sobrinos, podemos alertarlos de lo que está pasando, alertarlos de que dejen de estar dormidos y vengan a la casa de Dios, vengan a los pies de Dios, vengan a buscar la palabra de Dios, vengan a buscar el estar unidos con Dios. Esto no se trata de religiosidad. No se trata de que te estoy invitando a que seas de cierta denominación. Se trata de que despiertes y que vengas a los pies de Cristo y a conocerle y a darle esa relación a tus hijos. Porque si no lo haces ahora, ¿cuándo? Estos se van a enfrentar a las cosas que ya están pasando y las que vienen, que la Biblia dice que son peores, y se van a enfrentar sin morales, sin temor a Dios. Y lo que va a pasar es que van a ver lo malo como bueno. Se van a acomodar a las cosas que están pasando, a las cosas del mundo se van a acomodar, se van a dejar confundir, se van a dejar engañar porque no tienen el fundamento, porque nadie les enseñó, porque en casa no se habla de Dios, porque en casa tienen prohibido hablarse de Dios. A mí se me dijo una vez eso, no en el lugar en que yo crecí, no en el lugar en que yo crecí, pero en un hogar al que yo quiero mucho, en un hogar por el que yo oro todas las noches. En ese hogar, en esa familia, se me dijo un día, no se habla de Dios aquí. Entonces, si no se habla de Dios en la casa, ¿en dónde? En las escuelas no te le van a hablar de Dios a los hijos. Y es importante, es necesario, porque estamos pasando cosas difíciles, como las que el Señor estaba pasando en ese momento, sudando gotas de sangre, no de sudor, de sangre, por lo que Él estaba a punto de pasar y lo que estaba viviendo ya. Y el Señor quería que despertaran sus discípulos, pero estos estaban dormidos porque el cuerpo no quiere. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Yo sé que el cuerpo no quiere. El cuerpo quiere descansar, el cuerpo quiere dormir, el cuerpo quiere disfrutar. Pero al espíritu tenemos que darle y tenemos que llevarlo allí. El Señor me guiaba estos versículos y hablando de este tema de que despertemos, de cómo nos mostraba cómo sus discípulos que estaban viendo la situación en la que estaban viviendo, el acoso, la persecución que ya estaban teniendo y que el Señor les había dicho que iban a padecer por causa de Él. Y aún así podía más la carne. Entonces, ¿por qué el Señor nos quiere decir eso ahora? ¿Hacia dónde nos quiere llevar con este versículo y con ese tema para que nos demos cuenta de lo que estaban pasando los discípulos? ¿A dónde nos quiere llevar?
quiero hablarles acerca de algo que está ocurriendo y esto el Señor me lo ha inquietado no solamente ahorita que estaba investigando, indagando un poco de más acerca de este tema, sino desde antes el Señor todo lo tiene planeado y en ese plan estamos nosotros. Y el Señor desde hace meses atrás me vino inquietando ponerme en oración. Yo tengo una hijastra, esta hijastra ya está fuera de mi casa, de decir del dominio nuestro. Cuando ella estuvo bajo nuestro dominio, cuando la estuve criando junto con mi esposo, era mi responsabilidad, hicimos lo mejor que pudimos con ella, gracias a Dios está bien, pero yo ya no tengo niños pequeños en casa, pero tengo sobrinos. Y tengo gente que tiene nietos. Yo tengo mis sobrinos a los que quiero, a los que yo clamo como mi descendencia. Y, y a pesar de que yo no tengo hijos en casa, el Señor me inquietaba a que orara por algo que está sucediendo. Y de lo que el Señor me inquietaba desde hace meses atrás, diría yo unos 2, 3 meses atrás, que el Señor me lo puso y he estado orando constantemente. Cuando oro me lo trae, es acerca de lo que está ocurriendo, acerca de los cambios de género. ¿Qué está sucediendo con eso? Porque el Señor me lo había puesto viniendo orando, porque como le digo, dentro de los planes de Dios estamos nosotros. Y porque Él quería que yo me enfocara en este tema el día de hoy. Y he indagado, he investigado un poquito más. Y vamos a estar hablando acerca de gender ideology o ideología de género. ¿Qué es esto? ¿Qué es este tema? ¿A qué nos estamos refiriendo? He estado investigando y dice de que esto es una ideología que está avanzando a grandes pasos ahorita, en estos tiempos. Está avanzando, pero ¿qué es esa ideología que se les está metiendo? ¿Qué es eso que les quieren hacer creer a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestra futura generación? En esto se da el tema de la gender dysphoria, dice. ¿Qué es eso? Eso es un tema científico que se le da a aquellos específicamente varones. Dice estas personas, estos profesionales que han estudiado acerca de estos temas, y estaba yo indagando mucho y veía lo que una filósofa tiene títulos en psicología, también tiene varios títulos esta persona, y ella estaba diciendo de que este gender dysphoria es algo que se les clasificaba a los varones cuando ellos se sienten que están en el cuerpo equivocado, es decir, nacieron varones, pero se sienten con la inclinación más femenina. Dice de que esto de verdad es algo físico, ¿verdad? Es algo físico, por eso lo describen con esa terminología, pero en los varones. Y dice de que el nivel de porcentaje, el porcentaje que se da es apenas del 0.01%. ¿Qué me dice a mí eso? Que es muy bajo, es muy mínimo el nivel de personas que tienen esa, llamémosle condición, vamos a llamarle condición. Es el 0.01% el que padece, sufre, el que está atrapado, el que se siente así. Pero ¿qué está pasando ahora? Porque eso ya no solo es en los varones, en que se sientan atrapados en un cuerpo que no es el de ellos. Ahora, este gender dysphoria se le está atribuyendo también a las niñas. ¿Y a qué se debe todo esto? Dicen estos que han investigado que se debe a algo que se llama un fenómeno que se le llama social contagious, de contagiarse.
un contagio social. ¿Por qué dice de que es un contagio social? Porque a través de las redes sociales es que estas personas, estos niños, tienen acceso a todas estas cosas y se están calificando ellos, pero no únicamente se están calificando ellos. Lastimosamente, los médicos están contribuyendo a esto. Los psicólogos están contribuyendo a esto. Dice que este contagio social que está ocurriendo, dice que se ha dado a tal magnitud que lo nombran en un porcentaje para que entendamos la magnitud de ese contagio social. Imagínense que es el contagio del virus. ¿A qué porcentaje nosotros podíamos decir que el virus se estaba dando? ¿Qué nivel de porcentaje el virus se contagiaba? Así es más o menos lo que aquí se quiere decir. Es un contagio social. Dice que se ha dado a 4.400%. Ese nivel de, llamémosle, contagio, porque así se le llama. Eso es a ese fenómeno. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las niñas o niños, pero ahora como se está dando también en las niñas, como le digo, se les está clasificando con esto, con lo que les acabo de mencionar, ese término científico que es gender dysphoria. Entonces, las niñas están viendo a estos, ¿cómo les llaman? Influencers, ¿no? Estas personas que agarran el internet y se ponen y dan sus opiniones y agarran miles y miles y miles de seguidores. Y estos están influenciando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, hacerles creer que sí, creciste siendo con inclinación un poquito más masculina, no quiere decir que quieras ser un hombre, pero no te gustaba usar el pelo largo, te gustaba usar el pelo corto, te gustaba usar, qué sé yo, te lo estoy describiendo yo así, jackets de cuero en vez de una como esta. No quiere decir que tú tengas una inclinación a mujeres. Simplemente eres así, pero estas personas te hacen creer a estos niños que al tener cierta cosa diferente a lo que en lo que tú naciste, es decir, eres una niña y te inclinas más a jugar con carritos, ya estos comienzan a decirte que esos son síntomas de esto que les acabo de mencionar, gender dysphoria. Cuando los científicos dicen que nada más eso se atribuye un 0.01%, pero debido al contagio social, a este fenómeno social, se está dando en un 4.400%, sobre todo en niñas, en hembras. Dicen que las clínicas que existían antes para una persona que quisiese hacer un cambio de sexo, estoy hablándoles de aquí de Estados Unidos, era una clínica hace algunos años. El número de clínicas en la actualidad en los Estados Unidos es de 300 clínicas. ¿Qué nos está diciendo esto? Que ese fenómeno que les acabo de mencionar de contagio social sí se está dando. Las redes sociales influencian mucho, pero no es el único lugar en donde nuestros niños y niñas están siendo desviados, están siendo instruidos. No es el único lugar. Y les voy a hablar acerca del testimonio de una madre que ella es abogada, ella es una abogada y ella tomó el caso de su hija y está peleando no solo por su hija, ella tiene una organización en la que pelean por estos casos y la razón es porque ella dice, su hija creció siendo lo que era, una niña
una niña inclinada a jugar con muñequitas y eso. Cuando fue creciendo, siempre ella se inclinó hacia ser femenina. No tenía ella ninguna cosa que indicara que tenía atracción a sentirse más masculina. Pero ella cuenta que en su escuela, esta niña estaba en el 7º grado, cuenta que les dieron una clase que era de esto que estamos discutiendo, que se llama de ideología. Ideología de género, en español, fuese así, ideología de género. Les estaban dando una clase, dice que más bien 5 clases, de una hora diaria, en la que les fue introducido a su hija la idea de que no existe nada más el sexo femenino y el sexo masculino, sino hay variedad. Y usted puede escoger, puede escoger. Ya no existe lo que la palabra de Dios nos enseña, que el hombre, que Dios nos hizo hombre y mujer. Estos en esta ideología les están enseñando que hay variedad y que usted puede escoger. Inclusive quieren llegar al punto de que ya en las partidas de nacimiento no se le ponga sexo femenino o sexo masculino, que es según lo que él haya nacido. No, ya no quieren que se les ponga, sino quieren que el niño tenga la libertad de que cuando crece puede elegir qué quiere ser. ¿Se imagina el nivel al que estamos llegando? Y cómo la humanidad está viendo todo como normal, porque los están metiendo ¿en dónde? En la misma escuela. Eso está pasando en ahorita, no es cosa del 2023, es cosa de que viene desde antes, pero el enemigo ha venido ganando terreno, ha venido poco a poco ganando terreno. ¿Por qué? Porque el versículo que leíamos, el Señor nos estaba diciendo que estamos dormidos, distraídos en otras cosas y dejando que el enemigo tome terreno y nos robe lo más preciado que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos. Entonces, en esa escuela le fue introducida la idea a esta niña, la curiosidad a esta niña. Se le fue introducido un término que yo ni siquiera nunca había oído de esto. La misma abogado, esta mamá de esta niña, ella misma también dice que ella nunca había oído de ese término y que ella se puso a investigar. ¿Cómo va a oír usted de una niña de 7º grado el término? No lo pude traducir en español, pero en inglés es pansexual. Pansexual. Yo nunca lo había escuchado. Pero me puse a investigar acerca de qué se refiere este término que ahora les están queriendo introducir. Como les digo, ya no es hembra y mujer, ya hay una diversidad. Dice que es la atracción que estos niños o la persona, el individuo, pueda sentir ya no solamente bisexual, es una persona que es atraída por hombres y por mujeres. Pero este término es para una persona que es atraída por hombres, mujeres, homosexuales, lesbianas, transexuales, lo que sea. Lo que sea. Ese es el término. Y les están plantando la idea a nuestros niños en la cabeza de eso. Esto es un tema súper importante que necesitamos conocer como padres, y no solo como padres, porque otra vez les digo, yo ya no tengo niños pequeños, pero Dios me ha inquietado porque tenemos seres que amamos, que necesitamos hablarles acerca de estas cosas que están pasando y que tienen que despertar. Así que el tema apenas empieza,
Apenas estoy dándoles las terminología, explicándoles un poquito de lo que está pasando y quiero seguirles hablando de lo que el Señor me ha puesto y me ha informado para que ustedes también conozcan acerca de este tema. Así que voy a hacer la invitación para que la próxima semana continúen y esperen ver este programa. Les pido de verdad, no se lo pierdan. No cerremos los ojos, no nos pongamos la cobija encima y tratemos de ignorar lo que esté pasando. Eso no quiere Dios, porque así no le servimos. Le servimos fuertes, le servimos con sabiduría, sabiendo lo que el opresor nuestro está haciendo contra nosotros. Así es que vamos a triunfar. Así que no se ponga la cobija encima, infórmese. Y yo lo invito, el Señor me ha puesto, yo he hecho el research, la investigación, para que usted nada más se siente allí y escuche. Le pida a Dios que le toque su corazón y escuche, para que ahora usted también lo pueda poner en práctica, ayudar a su familia y a otros también, para que la sociedad no se pierda, nuestro futuro no se pierda en las garras de Satanás. Así que otra vez lo invito para que la próxima semana no se pierda la segunda parte de este programa, donde vamos a seguir hablando acerca de este muy interesante tema. Así que gracias por habernos acompañado el día de hoy y no se lo pierda la próxima semana. Hasta la próxima. El Señor les bendiga.